relación que tiene Oaxaca con Veracruz, mucha gente de Veracruz, aunque hay una universidad y una gran calidad técnica en el proceso y destreza de cómo realizan su trabajo, migran a Oaxaca porque ahí está el mercado del arte. O sea, ahí es donde pueden vender sus obras de arte. Yo un poco, la idea era presentar el después del 2006. Nosotros hicimos un libro que lo pueden encontrar en línea, que se llamó Memorial de Agrarios, donde revaloramos la fotografía documental. Hicimos 26 fotógrafos sobre el conflicto del 2006. Lo pueden checar en línea y está en PDF gratuito. Pero me interesaba pensar, entonces, en Oaxaca, en esto que hablaba también, de cómo se consolida y cuáles son los puntos de ruptura, en realidad, en esta construcción. A mí me ayudó mucho la lectura de un librito por ahí, de las reglas del arte de Bourdieu. ¿Por qué? Porque Bourdieu en ese libro analiza el siglo XIX y analiza las pugnas y luchas entre los grupos de lo que él llama el campo artístico. Es decir, sitúa finalmente que dentro del campo artístico, ya nos metemos en el terreno, hay luchas siempre, conflictos, grupos, y cuando uno analiza la historia, yo empecé a revisar en mi investigación la historia de los muralistas, las confrontaciones que había, porque parece que es muy terso todo desde afuera, parece que era homogéneo el movimiento, no es cierto. Había muchas corrientes, muchas pugnas, había formas distintas de concebir ese mismo proceso e incluso posicionamientos políticos contrarios. Lo mismo sucedió en Oaxaca. Pensar en el 2006 como una zona del homogéneo, donde todos luchaban, ¿no?, tomados de la mano contra un enemigo común, es en cierto modo, es incierto, porque también hay grupos, también hay apropiaciones, también hay posicionamientos. Creo que el papel de la investigación finalmente es huir de las simplificaciones. Es que nosotros nos metamos a entender entonces cómo nuestros medios operan en realidad corrientes y grupos distintos. Entonces me interesaba en Oaxaca, por ejemplo, en esta consolidación, desde luego, esta noción del colectivo. ¿Por qué esta noción de la colectivización? Hoy en día, por ejemplo, después de la ruptura del 2006, imaginen a la fecha, ya 9 años después, hay colectivos, 20 colectivos, pero hay colectivos de 2 personas, ¿no? Esta noción, así como cuando uno ve estos manifiestos de asociaciones nacionales que son de 3 personas. ¿Por qué la noción de colectivo? Me interesaba problematizar también esta noción de, claro, es una noción que fortalece, al menos simbólicamente, frente a los grupos de poder establecidos. Es una noción que durante un momento funcionó en un núcleo central que era Salo y después se fragmentó en muchos grupos porque no solamente sus búsquedas políticas eran otras, sino también sus búsquedas estéticas. Entonces habría que pensar en esta noción de cómo lo colectivo, es la primera cuestión que yo encontraba, pero hay algo bien importante también, la noción del anonimato. Es decir, cuando surgen los colectivos, lógico, en un clima de presión, de violencia, de rebeldía, no firman los murales, no firman las intervenciones. ¿Y qué pasa ahora? Cuando yo platico con muchos de ellos, desde luego estuvimos en Oaxaca, todos dicen, es que ese era mío, la noción de autoría, ¿no? La noción moderna de la autoría frente a la noción colectiva del anonimato, ¿no? Son zonas que yo creo que hay que debatir y pensar y repensar. ¿Por qué? Porque hoy en día, así como presenta Intandeu y la obra de Azaro o de los Tlacolulocos, finalmente son objetos de consumo. O sea, aunque unos pongan quiénes no, finalmente los dos están en el terreno del arte, están trabajando como con obras, están exhibiendo, están llevando su trabajo como objetos de consumo. Ahí empieza la problematización para mí, que ahorita le vamos, bueno, espero que dé tiempo para entrarle, ¿no? Esta noción de fortalecer las organizaciones, desde luego, muy vinculado a Oaxaca, este carácter asambleario, este carácter tradicional, que yo creo que también en varias partes, desde luego, por ejemplo en Hidalgo, en varias partes del país, hay una noción tradicional de organización política. Esa se transmina, desde luego, a una organización política y estética, ¿no? Y tocamos nuevamente esto que parecía ya olvidado. Me gusta mucho esta noción de Didi Uberman cuando habla de las anacronías. Estas formas que aparentemente ya están deshechas por una posmodernidad o por una modernidad,
y que en realidad revitalizan luchas, revitalizan procesos estéticos, y dice, estas anacronías, incluso estas aparentes anacronías, pueden ser más radicales y más contestatarias que lo que está de moda en las tendencias, digamos, estéticas. Ahí hay utilizan formas aparentemente tradicionales para fortalecer planos políticos y planos estéticos, ¿no? Otra noción que decía muy bien Itandero, esta noción de la apropiación de los espacios. Claro, es simbólico, desde luego Oaxaca se convierte en ciudad patrimonio de la humanidad, y entonces es el lugar más bello, muy cuidado, decorado, recién pintado, pero a las afueras, digamos, en las colonias periféricas, se vive intensamente esta noción de la pobreza urbana, de todo este proceso que en realidad Oaxaca está situado en el último lugar, ¿no? O el estado más pobre, digamos, de todo el país. Entonces, ¿cómo confrontar esta escenificación de un centro histórico con una pobreza derramada en lo demás, en el resto de la ciudad y en partes del estado, ¿no? Entonces, esta escenificación y esta apropiación, me gusta pensar en Walter Benjamin. Benjamin, este gran crítico y teórico del arte, en realidad, en el libro de los pasajes, por ejemplo, hace una exacta radiografía de esta noción de la modernidad en lo que llama el París capital del siglo XIX. Y cómo, entonces, en esta noción de la modernidad, en esta noción, pensar entonces en Oaxaca, para mí, me gustaría, si ustedes vieron las imágenes que ella trae, hay un escenario colonial en batallas campales con una estética particular, ¿no? Es decir, pensar también cómo los procesos de edificación, lo urbanístico, nos está transfiriendo, según Benjamin, rasgos expresivos de las formas de dominación. Es decir, estos edificios, estas formas de arquitectura también ocultan formas de consumo de la fe, de consumo del mercado y demás, ¿no? Por ejemplo, ahora que estaba yo pensando en Oliver Sacks, este neurólogo que murió recientemente, visitó Oaxaca durante largo tiempo, curiosamente porque a él le gustaba, era un especialista en los helechos y iba a la zona de la biodiversidad de Oaxaca, y Oliver Sacks, cuando llega a Santo Domingo, tiene la misma sensación de ese gran poema de Bertolt Brecht cuando habla de las nociones de la cultura, que Benjamin refiere a que todo documento de cultura es un documento de barbarie, ¿no? Dice, Oliver Sacks se planta frente a Santo Domingo, esta gran iglesia, y dice, qué majestuosa, qué belleza. Y después de esa primera reflexión hace una segunda reflexión y dice, me imagino cuánta mano de obra, cuánta explotación y cuánto dolor de la gente, de los indígenas, costó erigir este bello templo. Ahí está la noción de cómo finalmente la urbanística, desde la perspectiva benjaminiana, también es una noción de dominación histórica, ¿no? Bueno, hablando de este orden escenográfico de Oaxaca, precisamente es ahí donde se disputó esta noción de la memoria y esta noción de la historia en Oaxaca. Es decir, no fue en las colonias populares, sí había barricadas, pero todos iban y asistíamos al centro histórico a hacer la mayoría de pintas, la mayoría de... ¿Por qué? Porque finalmente es el sitio simbólico, ¿sí?, de inicio. Cuando retiran a los maestros el 14 de junio del 2006, los sacan del zócalo de la ciudad. Ellos pudieron irse y plantarse en otro espacio. Lo que hicieron fue retomar el zócalo con la ciudadanía. Si la represión fue a las 5 de la mañana, a las 2 de la tarde ya estaba nuevamente instalada la ciudadanía en el zócalo de la ciudad. Esta noción de los símbolos también, de tomar el lugar privilegiado simbólico para Oaxaca, ¿no?, que era el zócalo. Bueno,